¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con la sección 5 del capítulo 2. Estamos viendo obligación y verdad. Expliqué lo que era el prescriptivismo y el expresivismo. Ambas son doctrinas que tienen su origen en un ambiente cultural influenciado por el neopositivismo, o si quieren, por el positivismo filosófico. Recuerden, a ver, Anita, ya le puse en la lista. Buenas tardes. A ver, ¿alguien más acabó de llegar? ¿Alguien más que no le Aquí, nombré en la lista? aquí, profe. ¿Quién? Pérez, Juan Carlos. Ah, ya. Pérez, Juan Carlos. Ya. Gracias, Giancarlo, ya está. A ver, les decía que, verán, estamos en obligación y verdad. A ver, desde un punto de vista al juicio deóntico, es decir, aquel que en el que están presentes algunos de los operadores deónticos como obligatorio, lícito o prohibido, ¿sí? El, ese tipo de juicios, por ser imperativos, sea afirmativo o negativo, o por ser una licitud, el, no tienen valor de verdad. Ahora, eso a nivel lingüístico, en el fondo, a ver, recuerden que la sección 4 estaba dedicada al análisis de qué es una norma. Para los neopositivistas, una norma no es algo objetivo y por lo tanto reducen una norma a algo lingüístico, lo que Lorenzo llama una prescripción, es decir, un enunciado que exprese un hecho jurídico. Bien, para tener, por favor, presente esta dicotomía desde el punto de vista prescriptivista o expresivista, recuerden lo que sucede con una orden, un mandato o una pregunta, a diferencia de, de lo que es una oración declarativa. Yo puedo decir, hoy es martes, hoy es viernes, hoy es jueves, he dicho 3 oraciones. El, hay 2 oraciones falsas y una es verdadera. Pero en cambio, si es que digo, María, cierra la puerta, eso no es, según los positivistas, expresando una orden. Y para los positivistas, una orden no está poniendo nada en el mundo, no está reflejando nada objetivo, sino que está haciendo otra cosa. ¿Sí? Por lo tanto, para resumir, el prescriptivismo no hay obligaciones, sino oraciones imperativas y ellas carecen de valor de verdad. Yo empecé a explicar la posición de Lorenzo. Él decía que un imperativo se puede reducir a una oración declarativa.
A ver, les puse el ejemplo de ven acá, significa que te ordeno que vengas acá. A ver, entonces, el, a ver, imperativo, el imperativo sí tiene valor de verdad, ¿sí? Es o verdadero o falso, y eso se debe a que se puede reducir una orden, un mandato, a una oración declarativa, ¿sí? Entonces, tenemos que este es un imperativo, y mientras que acá esto es una declaración, un enunciado declarativo o categórico, en otras palabras. ¿Sí? Bien. Ahora, voy a introducir la noción de un verbo performativo. ¿Sí? Verán, para entender el qué significa un verbo performativo, primero expliquemos un poco de dónde viene esta palabra. ¿Sí? La raíz tiene una etimología en el inglés. El, en inglés el verbo es performa, hasta ahí, ¿sí? Performa. La, nosotros en español creo que hemos importado la palabra performance, que más se utiliza en un contexto en el cual uno está expresando que un actor está ejecutando una escena teatral. Esa es una performance. ¿Sí? Es decir, llevar el, a la vida real algo que está simplemente en un libreto o como una intención. Un actor o una actriz va a hacer una performance. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos traducir eso al español? Obviamente, esta es la palabra que se utiliza, pero yo quiero que ustedes entiendan bien el significado de esa palabra, que tiene un significado técnico que estoy tratando de explicar, pero primero quiero hacerlo en términos de el sentido común, el lenguaje ordinario. El, una performance, es un anglicismo, ¿sí? No creo que sea tan castizo. Es como una ejecución, algo que uno hace, ¿sí? Entonces, esta denominación se la debe a un filósofo del lenguaje ordinario que era profesor de Oxford por los años 60 más o menos, de apellido Austin. A ver, espero, voy a chequear, quizás no me equivoco con el nombre de este filósofo. Él publicó un famosísimo artículo, a ver, debe estar en la nota a pie de página, déjenme ver, estoy en la página
en la 83. No, no puede encontrar. No. ¿Sí? O corrijo si es que estoy mal. ¿Sí? Bien, publicó un famosísimo artículo denominado ¿Cómo hacer cosas con palabras? ¿Sí? Entonces, la idea es que hay ciertos verbos, el ordenar, mandar, tienen esa particularidad de que por el mismo hecho de pronunciar esa palabra, se está haciendo algo. ¿Sí? Entonces, ejemplos de otros verbos performativos son los de prometer, ¿sí? Cuando digo prometo venir a las 6 de la tarde, el rato que pronuncio esas palabras, estoy haciendo la acción de prometer. Igual si es que digo, a ver, pregunto si es que el número de estrellas es par o impar, ¿sí? Pregunto cuántos muertos hay por COVID en Cuenca al día de hoy. El rato que formulo la pregunta, en ese momento el preguntar es verdadero. ¿Sí? Entonces, les he mencionado tres verbos que ejemplifican lo que es un verbo performativo: ordenar, prometer, preguntar. Lo típico de estos verbos que los diferencian de otro tipo de verbos es que el momento, o con otras palabras, al momento de pronunciar esos verbos, y noten que está en primera persona del singular, esa es una característica, está en primera persona de singular: prometo, pregunto, ordeno, y el momento en que se dice eso, esas oraciones por sí mismas se convierten en verdaderas, es decir, adquieren un valor de verdad instantáneamente en el mismo momento en que son pronunciados esos verbos. ¿Sí? Ese es un verbo performativo. Toda oración es verdadera el, por alguna razón. Bueno, en realidad no voy a dar detalles o la historia de las concepciones de verdad que se han dado desde la antigüedad, aproximadamente desde por lo menos Aristóteles hasta el siglo XX o contemporáneamente. Pero Lorenzo cree que, aunque sea pragmáticamente a efectos de esta discusión, lo que es verdadero o falso es una aserción, un acto del habla. ¿Sí? Ahora, ese acto del habla puede ponerse por escrito o no, es simplemente algo oral, verbal. Entonces, lo que se dice, eso es o verdadero o falso. Dejemos de lado la discusión de si es que algo puede ser sin sentido, ¿sí? Como por ejemplo, y que por lo tanto es verdadero o falso. Todo eso se discutió obviamente en el Círculo de Viena, y luego Quine, que
que tuvo una posición diferente a la de los neopositivistas. Lorenzo está del lado de Quine. Él cree que un imperativo, puesto que equivale a una declaración que tenga un verbo performativo, ¿sí? Esto podría ser, por ejemplo, un legislador, ¿sí? Y el performativo tiene valor de verdad por sí mismo, ¿sí? El momento en que digo, me pregunto si lloverá hoy noche, el rato que digo esas palabras y por haberlas dicho, lo que yo digo, eso es verdadero, ¿sí? Es como cuando uno dice, digo que digo, ¿sí? Estoy diciendo, digo que digo. Entonces, por decirlo, esa oración es verdadera. No por referencia a algo externo en el mundo, sino al propio decir, ¿sí? Que cobra existencia por la mera enunciación de ese verbo. Esos son los verbos performativos, ¿sí? Entonces, cuya característica es la de ser verdaderos por sí mismos, por su propia pronunciación, ¿sí? Verdadero por verdaderos por sí mismo. Bien, entonces, esta es la razón que tiene Lorenzo para oponerse a los enunciados deónticos carecen de valor de verdad. ¿Sí? Recuerden, me parece que les indiqué que los neopositivistas son famosos por hacer esa distinción entre enunciados analíticos y sintéticos. Cualquier enunciado del lenguaje cae dentro de una de esas dos categorías. Las matemáticas, la lógica, son analíticos, es cuestión de pura convención. ¿Sí? Recuerden, Wittgenstein, él dirá que el, la, el lenguaje es un puro juego, hay juegos de lenguaje que tienen reglas, obviamente. Para Carnap son simplemente convenciones y los enunciados sintéticos son los que nos informan acerca de la realidad y pueden ser descubiertos por la experiencia. Los enunciados deónticos no caen en ninguna de las dos categorías, ni son tautologías, no son analíticos, ni tampoco son empíricos. No podemos descubrir que una obligación, una prohibición, una licitud o ilicitud sean verdaderos o falsos y constatables por medio de la experiencia. A ver. Bien, entonces avancemos. A ver, cuando Lorenzo hace esta reducción, él está dando una razón para oponerse a esa dicotomía. Lo fáctico, a ver, eso para Lorenzo Peña, ese abismo, esa ruptura, no hay. ¿Sí? Entre a ver, lo deóntico y lo fáctico. Bien, entre el deber, la obligación y los hechos. ¿Sí? A ver, otra razón es la que fue desarrollada por un filósofo de origen danés, el de apellido Jorgensen. Es justamente el problema o la paradoja de Jorgensen. La O
La O tiene una letra que no hay en el español, tiene una raya inclinada que la corta, entonces es así. Bien. ¿Cuál es la dificultad que él mencionó? Es que, ¿cómo puede? Es una dificultad a esta tesis prescriptivista de que los enunciados, las oraciones que expresan juicios valorativos de prohibición, licitud u obligación, no tienen valor de verdad. Entonces, Jorgensen lo que argumentó es que cómo puede ser posible que haya razonamientos deónticos válidos si sus oraciones integrantes no tienen valor de verdad. ¿Sí? Premisas, una de ellas es deóntica y de ahí se saca una conclusión deóntica. ¿Sí? Pongamos algo sencillo como por ejemplo, a ver, es obligatorio que A y B y sucede A, por lo tanto es obligatorio B. ¿Ya? Verán, el, ¿qué estoy haciendo aquí? En primer lugar, la primera premisa o la premisa mayor es la obligación de que se haga la conjunción, es decir, la unión de dos acciones. La segunda premisa es un enunciado fáctico que dice que la primera acción se realiza. Y a partir de esas dos premisas, sacamos la conclusión de que este operador de obligación se aplica al otro conjunto que no está expresado en la otra premisa. Entonces concluimos que si es que era obligatorio hacer A y B a la vez y ya se hizo A, y ahí concluimos que por lo tanto debe hacerse el otro conjunto. Ejemplo, ¿sí? Supongamos un empleado de una oficina que tiene la obligación al final del día, ya cuando esté cerrando su trabajo, tiene la obligación de está trabajando en una computadora que tiene datos, tiene que grabar los datos que han ingresado ese día, sobre la conjunción, respaldar, hacer una copia, ¿sí? O guardar los datos ingresados en el día y luego apagar la computadora. Ahora, segunda premisa, ya hizo el respaldo de esos datos. De ahí, a partir de la obligación de la conjunción y la realidad del primer conjunto, se concluye la obligación de apagar la computadora. Ahora, apliquemos, o sea, se supone que este es un argumento válido, ¿sí? En general, si es que los prescriptivistas creen que la, las oraciones deónticas no tienen valor de verdad, eso significa que ni la primera premisa ni la conclusión son o verdaderas o falsas. Pero ese es el problema. ¿Cómo puede ser que esta premisa sea válida? ¿Sí? Vale. Y sin embargo,
Pero qué significa validez? ¿Sí? Recordemos, esta es una definición técnica que se ve en el primer día de clases de un curso de lógica, cuando una inferencia es válida. Cuando, a ver, si las premisas son verdaderas, la conclusión no solo es verdadera, sino las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. En eso consiste la validez, en la preservación de la verdad. Y la verdad que hay en las premisas no se pierde en la conclusión. ¿Sí? Bien, pero si es que este argumento es válido, eso quiere decir que la primera premisa es verdadera y, bueno, podría ser verdadera, ¿sí? No, la definición no dice que es verdadera, sino que puede, que podría darse el caso, o suponemos que es verdadera. Y en esa suposición, la conclusión sería verdadera. Pero eso no podría ser posible si es que el imperativista estuviera en lo correcto de que las oraciones deónticas no tienen valor de verdad. ¿Sí? Entonces, esa es la dificultad que fue presentada por Jürgensen. ¿Sí? ¿Cómo explicar la validez de este argumento si es que los imperativos no tienen valor de verdad? ¿Sí? Entonces, el problema es cómo explicar la validez. ¿Sí? El, eso significaría que si es que el prescriptivismo tuviera razón en afirmar que las oraciones deónticas no tienen valor de verdad, entonces dejaría de haber argumentos válidos. Pero obviamente echar abajo la lógica deóntica y por lo tanto ahí se topan con un problema de dar una explicación de cómo puede ser posible la validez de un razonamiento deóntico. Y además miren que es un razonamiento mixto porque tiene una obligación y una afirmación, lo que supuestamente no puede darse, ¿sí? Según esta dicotomía o divorcio entre lo deóntico y lo fáctico. ¿Sí? Pero aquí tenemos una mezcla de algo obligatorio y algo fáctico, y de ahí sacamos una conclusión deóntica. ¿Cómo puede ser este argumento válido si es que no suponemos que la premisa y la conclusión pueden recibir verdad o falsedad? ¿Sí? Obviamente los neopositivistas, los prescriptivistas, no se quedan callados, tienen que ofrecer una explicación, pero el, y en efecto, creo que más adelante en otro capítulo, sí, cuando hablemos de la lógica deóntica, si hay eso, creo que es en el penúltimo capítulo, reaparece esta dificultad y ahí veremos algún tipo de mayor detalle. A ver, entonces la conclusión que saca Lorenzo es que hay situaciones, que existen situaciones jurídicas. ¿Sí? Entonces, a ver, ahora, es decir, hechos
que reciben esa calificación de ser obligatorios o prohibidos o lícitos. ¿Sí? No podemos decir que o todo es obligatorio o todo es prohibido. Aparte de esos dos extremos hay una tercera posibilidad que es la de la licitud. ¿Sí? Entonces tenemos ahí los tres calificativos: prohibido, obligatorio y lícito. Bien, entonces, ¿en qué consisten esas situaciones jurídicas? Lo acabo de decir, es una situación jurídica es un hecho que recibe una de las tres calificaciones deónticas. ¿Sí? Un hecho que puede ser o lícito, ilícito, es decir, prohibido u obligatorio. ¿Sí? Ahora, ¿dónde están? ¿Sí? ¿Dónde están esos hechos? Ese es un problema para toda entidad que de algún modo caiga bajo la sospecha de no ser observable. ¿Sí? A ver, parecería que un hecho como, a ver, pensemos por ejemplo, la rampa para una silla de ruedas. Les he dado dos situaciones jurídicas que reciben este calificativo de no lícito, ilícito. Si es que uno se parquea en el paso cebra, va a recibir una multa. Viene la wincha, una grúa, y le lleva a la detención. ¿Sí? Y para recobrar el carro tiene que pagar una determinada cantidad, 50, $70, no sé, porque está contra la ley, ¿sí? Entonces, esa es una situación jurídica. Parquearse en el paso cebra, eso es una acción, un hecho, ¿sí? O si quieren ustedes un estado, estar parqueado, ¿sí? Dejar el carro un determinado periodo de tiempo sobre el paso cebra o delante de la rampa que hay en la vereda para que pueda subir o bajar una silla de ruedas, alguien que esté en la silla de ruedas. ¿Sí? Eso es un hecho, una situación, o si quieren es el resultado de una acción. Y ese hecho, podemos simbolizarle con letras mayúsculas, es o lícito o ilícito. ¿Sí? Les estoy poniendo un ejemplo de ilicitud, o dos ejemplos de ilicitud. Bien, entonces, ¿dónde existen esos hechos? ¿Dónde están? ¿Sí? A ver, ¿dónde están? ¿Sí? Esto es, ¿qué son? ¿En qué consisten? ¿Sí? A ver, Lorenzo, si parquearse, ¿sí? No es que esté en la calle, por ejemplo, en la Bolívar y en la intersección con la calle Tarqui. No está ahí el hecho, sino en el lugar donde tenga vigencia esa norma. Puesto que estamos hablando de una ley nacional, entonces ese hecho está en el Ecuador. ¿Sí? Entonces, no hace falta que nosotros nos imaginemos un mundo, el trance empírico, un mundo trascendente donde tengan vigencia las normas.
las normas, es decir, las situaciones jurídicas están donde tienen vigencia. Y entonces es en nuestro país. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué más? Él cree que no son observables, eso lo dice en la página 87. El- no son observables empíricamente, es decir, utilizando los cinco sentidos. No les puedo ver, no puedo tocarlos, pero sí puedo captarlos por medio de la razón, la inteligencia. Y otra cosa más, por más que haya, o sea, no es algo tan sencillo o, o simple, algo directo, el determinar o el probar que un determinado hecho tiene una de estas calificaciones deónticas. ¿Sí? Y, y, a ver, ¿cómo comprobar que una persona está manejando con un nivel excedido de alcoholemia, es decir, alcohol en la sangre? Podemos tener un aparato eh, de modo que una persona sopla y a través del aliento pueden determinar es el nivel de alcohol en la sangre. ¿Sí? Eh, Obviamente, de eso se puede, sería a ver, pero tiene que darme no sé, debe ser el qué porcentaje o qué cantidad de alcohol está presente por litro de sangre y me arroja un número. ¿Sí? Puede ser con decimales. Y en la ley está un mínimo. ¿Sí? Si sobrepasa ese mínimo, entonces ya puedo aplicar una de estas. ¿Sí? A ver, pero en un juicio no siempre es tan sencillo, tan fácil determinar si es que un hecho, si una persona en particular está o no incurriendo en una de estas el delitos o acción que vaya contra una ley. El, por otra parte, Lorenzo cree que las situaciones jurídicas entran. A ver, esto de estar en una cadena causal puede entenderse en dos sentidos, o bien esos propios hechos son causa de algo, de una conducta o de una omisión, o al revés, ser el efecto de algún factor que lo produce. En el primer caso, sabemos que mucha gente, simplemente por conocer que algo está prohibido o es obligatorio, se comporta de determinada manera. Piensen, por ejemplo, para seguir con la ley de tránsito, si es que yo en una intersección veo un aviso de no virar a la izquierda, ¿y qué hago? ¿Sí? Sé que me están prohibiendo algo y que si incumplo la ley me puede caer un castigo.
Y yo puedo decir, pero no veo ningún policía, voy a arriesgarme, tomo a la izquierda, giro, hago lo que no esté permitido y más allá me hace parar un policía. Entonces, el, la próxima vez puede ser que ya no me atreva a tomar a hacer ese giro a la izquierda por temor al castigo. ¿Sí? Entonces tenemos ahí un ejemplo de que el conocimiento de una norma de mi comportamiento. O, y en segundo lugar, esas situaciones jurídicas son causadas por alguien. ¿Sí? En el caso del derecho positivo, la causa, ¿sí? ¿Qué es lo que origina esas situaciones jurídicas? Son el acto promulgatorio del legislador o de la autoridad competente. En el caso del derecho positivo, en cambio, las normas del derecho natural no tienen causa por ser necesarias, puesto que están esas leyes, esas normas de derecho natural, que son las de la lógica, nomológica, tienen vigencia jurídica en todo sistema, ¿sí? En cualquier sociedad, entonces esas normas son incausadas. ¿Sí? A ver, entonces acá voy a poner, tienen causa, pero esa era la segunda parte de esta cadena causal. Tienen causa, excepto las del derecho natural, por ser necesarias. Bueno, con esto acabo la sección, estamos en la sección 5. El día de mañana avanzaré de las 6 en adelante. Bueno, no sé si tienen algún comentario, algo que añadir antes de cerrar, ¿no? Bueno.